de 2 años que vamos a cumplir el día de mañana. Hay un acto académico a la cual la dirección está invitando muy cordialmente a que participemos todos. Pues es algo gratificante, ¿no? No sé si darte la bienvenida porque tú eres de esta casa, ¿no? Sí. Hemos conocido estudiante. El doctor Álvaro Solís primero hizo la licenciatura en Ingeniería Química, luego se fue a Chile a hacer algunas especialidades. Muy breve su currículum. Es doctor en Ingeniería de Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta de Chile. Es magíster en Ciencias de Ingeniería de la misma universidad. Y tiene una especialización bien interesante. Es especialista en Ingeniería de Procesos Electroquímicos, Electrometalúrgicos y Fenómenos de Corrosión. También tiene especialización en modelación y simulación de fenómenos físico-químicos en Ingeniería de Procesamiento de Minerales. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Atacama. Entre sus proyectos de investigación es muy largo leerlos todos, nos tomaría demasiado tiempo. De manera similar tienen publicaciones científicas. Y es también autor de patentes industriales. O sea, realmente es impresionante su formación. Ha hecho presentaciones internacionales, es revisor de trabajos y ha publicado también muchos artículos en revistas científicas internacionales. Por lo tanto, es un verdadero honor presentarle al doctor Álvaro Solís. En esta sala es donde existe uno. El tema que nos va a presentar es porque se encuentra también en la diapositiva, avances en procesos químicos y población. Como verán, esta es una charla casi familiar, ¿no? Está un hijo de nuestra casa, así que pueden preguntarle muchas cosas, muchas inquietudes que ustedes pueden tener respecto a esta temática que va a exponer. Gracias y adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación, Emilio. Bueno, bienvenidos a la presentación, gracias por su asistencia. Bueno, como bien indicaba, estudié acá en la Facultad de Ingeniería, salí por ahí está mi nombre, como ya comentaba. Bueno, en honor al tiempo, vamos a avanzar un poco. Bueno, la temática de hoy vamos a ver algunos aspectos, los nuevos avances recientes en procesos electroquímicos y fenómenos de protección de materiales. Bueno, como bien indicaba el ingeniero, mi especialidad es electroquímica, electrometalurgia, fenómenos de transporte, simulación, modelación numérica, bueno, toda la parte de la temática química y ahorita le he hecho. Bueno, a modo de introducción, bueno, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es de los campos actuales de la electroquímica, de la electrometalurgia. Vamos a ver algunos aspectos novedosos que tiene la protección de materiales. Nos vamos a enfocar en inhibidores de corrosión, por ejemplo. Vamos a ver algunos procesos electroquímicos sustentables. Bueno, ahora con la nueva tecnología, con los reglamentos, con las nuevas normativas, todo tiene que ser sustentable, sostenible, ¿verdad? Y vamos a ver algunos cambios y direcciones futuras en el área de expertise. Bueno, como bien sabemos, la electroquímica está metida en muchos aspectos de la ingeniería. Ingeniería en alimentos, ingeniería en metalurgia, ingeniería química, baterías, en sí. Nosotros tenemos que el rango de la electroquímica, caracterización de materiales, almacenamiento energético, ¿verdad? Tenemos el modelamiento matemático, justamente como estamos hablando en software de COMSOL, MATLAB, podemos meter muchas cosas. Síntesis electroquímica, síntesis de nuevos materiales, síntesis de sustancias, de activos químicos, procesos como tal, procesos metalúrgicos, procesos químicos, procesos de obtención de metales, aluminio, sodio, litio, de cobre y todo eso, análisis como tal, sensores, por ejemplo hay sensores para identificar droga, hay sensores electroquímicos para identificar cierta cantidad de, algunos electrolitos en la sangre, sí, hay muchos sensores para determinar, por ejemplo, sulfitos en los vinos, en la industria de alimentos, ¿verdad? Y modificación de superficie. Así como lo he indicado, este mundo global tiene muchos cambios, donde nosotros estamos pasando de una química, digamos, muy contaminante a una química verde. Recuerda que la química tiene aspectos de polución, tratamiento de aguas, síntesis de nanopartículas, ¿verdad? Nuevos materiales electrocatalíticos, entonces todos esos son los nuevos retos actuales. Ya no tenemos que ser tan extractivos, tan contaminantes. Ahora todo tiene que ser verde. Hidrógeno verde, litio verde, cobre verde, en sí. Y también estamos enfocados en la transición energética. Sabemos que los recursos fósiles se están acabando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar nuevos recursos energéticos.
Uno de ellos, por ejemplo, es el hidrógeno verde, ¿verdad? Tenemos las baterías de litio, las baterías de sodio, que actualmente ya es una gran novedad, porque puede ser en un futuro, si todo va bien, el reemplazo lamentable de las baterías de litio. Bueno, estamos en paneles solares, por ejemplo, el cambio climático, la reducción del dióxido de carbono. Nosotros podemos aprovechar el dióxido de carbono que genera una planta, cualquier planta, y transformarlo electroquímicamente para formar metano, ¿verdad? O metanol, dependiendo de cualquier otro producto. Sí, en este cambio globalizado está la electroquímica, se fijan, está metido en muchas áreas de la ingeniería. Bueno, ¿cuál es la motivación, verdad, de estudiar o de trabajar en esta área? Bueno, tenemos diferentes procesos que involucran fenómenos electroquímicos. Explotación de minerales, tratamiento de aguas, ¿verdad? Producción de hidrógeno, baterías de litio, ion litio, litio-are, litio-metal, litio-sulfuro. Bueno, procesos de obtención de sales, por ejemplo, la electrodiálisis para obtener hidróxido de litio, un proceso electroquímico. La clásica, la electroobtención de metales de oro, de cobre, plata. Los paneles solares, por ejemplo, los paneles solares están revestidos de un filamento de plata. Ese filamento de plata permite la conductividad eléctrica a través de la radiación para tener energía eléctrica. Si ese conductor de plata lamentablemente se oxida, tu panel solar ya no sirve, tiene una inversión grande, ¿verdad? Bueno, procesos de conversión de energía, bueno, desarrollo de nuevos materiales, que también hay un poco, y cambio climático. Así que nosotros tenemos una motivación, un abanico muy grande para poder estudiar esta área. Bueno, ¿cuáles son las problemáticas y objetivos dentro de la industria o dentro de la modernidad? Tenemos bajas eficiencias de los procesos, por ejemplo, las baterías de litio no trabajan al 100%, ¿verdad? Normalmente están trabajando entre un 70-80%, entonces todo ese rendimiento hay que mejorarlo. Contaminación, ¿verdad? Reacciones indeseadas o parásitas. Una contaminación es una reacción que no necesitas, que no te sirve, te está perjudicando a la otra. Durabilidad temporal de los materiales. Una tubería que está transportando agua potable por ahí te va a durar, digamos, por diseño 5 años, debería durarte 5 años, pero al año ya se oxidó y se quedó. Es una inversión muy grande para una empresa. Protección metálica, reproducibilidad de información. Acá es muy importante esto porque ahí nos ayudamos tanto de la simulación como de la modelación matemática. Escalamiento industrial. Nosotros hacemos un ensayo de laboratorio y cómo nosotros lo podemos escalar a una piloto o una industrial. Bueno, para ir avanzando, por ejemplo, en el caso de la protección de materiales metálicos, nosotros vamos a recordar algo básico que es la corrosión de metales, ¿verdad? ¿Cómo se define una corrosión? Un ataque destructivo de un metal o una versión por el entorno del que está rodeado. ¿Cuál es su importancia en la investigación científica, lo que trabajamos nosotros, ámbito industrial, en el medio social y ambiental? Bueno, en la investigación tenemos un mayor entendimiento de la corrosión, la cinética, sus mecanismos de reacción. En el ámbito industrial, la seguridad, imagínense que estén subiendo una escalera que está oxidada, está corroída. Lo pisan, se caen abajo. ¿Qué es eso? Accidente laboral. Y la empresa tiene que cubrir todos los costos. Pérdidas económicas, baja eficiencia de rendimiento, tenemos recursos naturales, patrimonio cultural, contaminación ambiental. Entonces, si se han dado cuenta, en ciertas plazas están las estampas y están todo oxidadas, ¿verdad? Eso tampoco se ve muy bien para, digamos, el aspecto turístico. Bueno, al ser la corrosión un fenómeno de naturaleza electroquímica, nosotros tenemos sí o sí una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Imagínense, por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos, una tubería que lamentablemente sufrió una picadura, una corrosión por picadura. Imagínense que esa tubería esté transportando ácido sulfúrico. ¿Dónde se le echó el ácido sulfúrico? Contaminación ambiental. Y quisiera arreglar estos cables eléctricos. Y ves que ningún ingeniero quisiera meter la mano ahí, sí. Obviamente cuidar toda la parte eléctrica. Acá, transporte de agua, un intercambiador de calor todo oxidado. ¿Va a cumplir su rendimiento? No, el mismo flujo, como el área es más chica, también va a necesitar más presión o va a tener más velocidad, pero va a tener un menor rendimiento. Está, pues, en ese granaje. ¿Qué una bicicleta va a girar? ¿Un motor, un torno mecánico, por ejemplo, va a girar? No, se puede romper la cadena. Entonces, sí tenemos muchos procesos, muchos ámbitos donde tenemos que estudiar. Bueno, nosotros ya hemos definido que la corrosión es un ataque natural, espontáneo, termodinámicamente espontáneo. Nosotros necesitamos buscar métodos de protección para que eso no ocurra, ¿verdad? Dentro de los métodos de protección tenemos diferentes métodos. Tenemos protección anódica, por ejemplo, protección catódica e inhibidores de corrosión. Nosotros nos vamos a enfocar en este caso en inhibidores de corrosión. Bueno,
podemos, en otras charlas podemos hacer algo más contundente, en presentaciones, enfocarnos en cada uno de estos en particular. Cada uno tiene sus fenómenos electroquímicos y su definición como tal. De que hay mucho que avanzar. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo nosotros podemos determinar las velocidades de corrosión. Claro, uno dice velocidad de corrosión, ya cuánto se degrada el material, pero ¿cómo se determina? Para ello nosotros utilizamos diferentes técnicas electroquímicas que se llaman potenciodinámicas, o esas son técnicas invasivas. ¿Qué significa una técnica invasiva? Que, digamos, la muestra de estudio la vamos a destrozar. Y también tenemos técnicas no invasivas. Significa que el material de estudio la podemos reutilizar, ¿verdad? Esa es por interés electroquímica. Entonces tenemos dos técnicas, bueno, hay muchas más, pero acá podemos mostrar dos, para estudiar la velocidad de corrosión. ¿Cuál es la tendencia actual? La tendencia actual es pasar de una industria contaminante a una industria verde. Para ello, nosotros vamos a pasar de una naturaleza inorgánica, o sea, de inhibidores de corrosión inorgánicos, a inhibidores de corrosión orgánicos. Corrosión de inorgánicos, ¿qué entenderíamos por eso? Una sustancia orgánica, digamos un borato de fósforo, un borato de sodio, un fosfato de zinc, ¿verdad? Un nitrato de calcio, inorgánico. Lamentablemente, estas sustancias inorgánicas son muy contaminantes y en la mayoría son tóxicos para el ser humano. Un fosfato de zinc, que son buenos inhibidores, sí, que pueden alcanzar a inhibir hasta el 90% la corrosión, pero lamentablemente son tóxicos y contaminantes. Entonces nosotros vamos a ir pasando desde una naturaleza inorgánica a una naturaleza orgánica más sustentable, más verde, ¿verdad? Para ello, esta naturaleza orgánica que van a ser sustancias biodegradables, ¿verdad? Derivadas de productos naturales. ¿Qué es lo que hace un inhibidor? Bueno, como vemos esta imagen, acá vemos una placa de acero carbono sin inhibidor, donde vemos que la placa se está oxidando, se está degradando. El inhibidor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a generar una película protectora que va a evitar que los agentes agresivos, como el cloruro o el ácido, o el hidroxilo en este caso, vayan a la superficie y se degraden, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en buscar nuevos inhibidores, y ahí viene la investigación, la ciencia, nuevos inhibidores, ¿verdad? Que sean orgánicos y que sean sustentables en el tiempo. Por ejemplo, aquí, bueno, nosotros trabajamos por diferentes tipos de grupos de trabajo en las universidades o en los centros de investigación. Por ejemplo, acá voy a presentar un trabajo que trabajamos con nuestro equipo de trabajo. Vamos a ver la síntesis y extracción de una sustancia orgánica para su uso como inhibidor. Acá vemos un compuesto orgánico que está basado en una molécula piridina. Estas sustancias orgánicas se denominan bases Schiff. Bases Schiff que se caracterizan por tener un doble enlace carbono-nitrógeno. ¿Esas sustancias las podemos sintetizar? Sí, no es difícil. Nosotros hacemos una reacción química que nos han enseñado en química orgánica, producto A más producto B, y tenemos una base Schiff que nosotros lo podemos evaluarlo como inhibidor de corrosión. Entonces, se puede hacer en el laboratorio. Porque en este estudio vamos a mostrar un ejemplo, un caso de estudio con acero al carbono en una solución de ácido clorhídrico. Un intercambiador de agua para una industria del ácido, ¿verdad? De ácido clorhídrico. Bueno, ¿qué hicimos acá? Hicimos ensayos potenciodinámicos y demostramos cómo cambia la corriente a medida que nosotros le suministramos un potencial de oxidación, o de reducción o de oxidación. O también hicimos unas curvas de impedancia. Si se fijan aquí, la impedancia nos muestra la resistencia que tiene el metal a la transferencia de carga. Entonces, por ejemplo, vemos acá, para 0 ppm, o sea, sin inhibidor, vemos que el sistema tiene baja resistencia a la oxidación. ¿Eso qué significa? Si tiene baja resistencia a la oxidación, el metal se va a oxidar, porque tiene baja resistencia. Entonces, al agregarle el inhibidor, fíjense cómo estas curvas de impedancia van subiendo, aumentando la resistencia a la oxidación. Entonces, ¿eso qué significa? Que el inhibidor funciona, ¿verdad? Claro, porque la curva esta tiene mayor resistencia a la reacción de oxidación. Entonces, el inhibidor funciona. Sin embargo, aquí hacemos un punto aparte, un punto seguido muy particular, porque vemos que a medida que le agregamos el inhibidor, 5, 10, 25, claro, las curvas van aumentando hasta llegar a 25 como máximo. Luego a 50 y 100 ppm van bajando. Entonces significa que, claro, la inhibición de la corrosión aumenta, pero luego vuelve a disminuir. Entonces, ¿a qué se debe eso? Entonces ahí va todo lo que es la investigación, la ciencia que tenemos que hacerla, porque claro, efectivamente
tu operador en la industria ya tienes que poner 25 ppm. El cabrón, el viejito no sabe y le pone todo el saco. Le pone más un exceso de inhibidor. ¿Qué va a hacer? En vez de proteger, lo va a oxidar. Entonces hay una falla humana por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué pasa con situaciones mayores a 25 ppm? Todo esto es experimental, pero lo podemos hacer en el laboratorio. Entonces, nosotros nos ayudamos con la parte teórica. Entonces, hacemos nosotros estudios teóricos, ¿verdad? Y unos estudios teóricos de interacción líquido-líquido. Estos estudios son teóricos, matemáticos, por la teoría, por la DFT, por teoría difusional de la densidad, para conocer qué es lo que pasa entre las moléculas. Haciendo un estudio teórico, vemos que las moléculas, ¿verdad?, tienden a agruparse en pares. Fíjense acá, tenemos un estudio de dos moléculas. Esas dos moléculas se unieron en pares. ¿Qué pasa si colocamos 5 moléculas? ¿Se fijan? Las 5 moléculas tenemos un par, otro par y una isla. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Bueno, el análisis teórico de interacción líquido-líquido nos dice que estas moléculas, este inhibidor, prefiere tener una tendencia a unirse en par. Hasta ahí estamos bien, entonces ya sabemos más o menos a qué se debería. Aparte de esa es una interacción líquido-líquido, no nos sirve mucho, ¿verdad? Porque la corrosión, ¿qué tipo de fenómeno es? Es un fenómeno sólido-líquido, ¿verdad? Porque el metal, digamos el acero, está en contacto con un líquido. Entonces, una interacción líquido-líquido nos ayuda, pero no mucho. Entonces, ahora tenemos que hacer estudios sólido-líquido. Entonces, para eso nosotros hacemos lo que se llama un análisis de Monte Carlo o una simulación molecular dinámica, donde hacemos cálculos teóricos de cómo interacciona el inhibidor, está acá, estas son moléculas de agua, cómo interacciona con la superficie metálica. Entonces, aparte, bueno, es muy interesante esta área porque hay que llevar esta química, hay que conocer esta química orgánica, inorgánica y métodos de modelación y simulación numérica. Nosotros, a partir de un estudio teórico, vemos que, en primer lugar, el inhibidor se posiciona de forma plana. De forma plana. Hemos mostrado, por ejemplo, el inhibidor de una molécula orgánica de hidrógeno que puede estar en plano, puede ser vertical o puede ser inclinado. Entonces, vemos que el análisis teórico nos indica que el inhibidor tiene tendencia a interactuar de forma plana con la superficie. Bueno, y a partir de los cálculos teóricos que nos dan energías de enlace, delta G, delta H, delta S, vemos que los resultados indican que el inhibidor actúa a través de una absorción física. ¿Qué vamos a tener por absorción física? Que la fuerza de interacción entre estos dos solamente son por fuerzas de Van der Waals. En otras palabras, no existe un enlace covalente entre el metal, entre el hierro, digamos, con el inhibidor. No existe, no es una interacción química, no hay enlace covalente, no hay una reacción química. Simplemente es por una absorción física, por fuerzas de Van der Waals, interacciones moleculares. Entonces, hasta ahí ya sabemos más o menos cómo está interactuando el inhibidor con el metal, pero aún no sabemos qué pasa a concentraciones mayores de 25 ppm. Bueno, una vez conociendo que ya el inhibidor actúa, por ejemplo, de forma física, una absorción física, nosotros hacemos lo que se llama un modelamiento matemático para conocer la energía libre, ¿verdad?, de ese proceso de absorción. Para ello utilizamos isotermas de absorción conocidas, que son modelos matemáticos termodinámicos conocidos en la literatura, y vamos ajustando nuestros resultados. A partir de estos resultados, nosotros vemos que obviamente se confirma que el inhibidor actúa por una absorción física y que la energía libre entre el inhibidor y la superficie metálica es de menos 11 kilojoules por mol. Esa interacción, este menos 11, en teoría, entre los rangos de la inhibición, es realmente baja. Entonces, ¿qué nos dice? Que efectivamente la interacción es física. Ahora, si esta energía, por ejemplo, fuera más negativo que 40 kilojoules por mol, ahí podemos decir que es una interacción química. En este caso, como es más positivo que menos 11 que menos 40, es física. Al ser negativo, ¿qué significa? Que la inhibición es. ¿Qué significa una interacción negativa? ¿De acuerdo? ¿Qué el proceso? Que un proceso espontáneo, ¿verdad? Sí. Entonces significa que espontáneamente el inhibidor se va a acercar a la superficie del acero. Bueno, a partir de eso, nosotros vemos, a partir de la modelación matemática, nosotros determinamos parámetros cinéticos donde vemos que
Claro, efectivamente, al agregar el inhibidor, al agregar el más inhibidor, vemos que la eficiencia de inhibición aumenta hasta un máximo del 81%, luego va disminuyendo. Entonces aumenta la eficiencia de inhibición y luego disminuye. Todos estos cálculos, todos estos parámetros cinéticos se determinan utilizando un ajuste no lineal de ecuaciones cinéticas electroquímicas, que no es difícil. Esa parte fue parte de mi tesis de doctorado y se hace una programación sencilla en el MATLAB y obtenemos todo esto. Estudios MATLAB, por si acaso. Entonces vemos, por ejemplo, claro, hasta el momento hemos visto que llega hasta 25 ppm la inhibición máxima, ¿verdad? Ahora, claro, aún no sabemos qué pasa más allá. Entonces el análisis teórico de estas moléculas nos indicó, por ejemplo, para una molécula tiene cierta energía, para dos moléculas tiene cierta energía. Vemos que a medida que aumenta el ensamble molecular, o sea, la cantidad de moléculas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vemos que la energía de interacción entre ellas va aumentando. Entonces, más o menos, ¿qué podemos deducir de esto? Entonces, ¿qué pasa? 25 ppm mayores. Entonces, si esta energía de interacción molécula-molécula, o sea, líquido-líquido, va aumentando, es lo que nosotros podríamos denominar se genera lo que denominamos una desorción. Entonces, las fuerzas de atracción hasta 25 ppm son estas. ¿Qué pasa con concentraciones mayores a 25 ppm? La interacción molécula-molécula es mayor. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Entonces, prefiero juntarme moléculas que juntarme sólido-líquido, molecular con el metal. Entonces, hay un proceso de desorción. Entonces, al haber un proceso de desorción, nuestras moléculas, digamos, se alejan de la superficie metálica, dejando libre la superficie para que vuelva a oxidarse, ¿verdad? Entonces, claro, desde el inicio no sabíamos cómo interactuaba, pero con análisis teóricos, análisis químicos, análisis matemáticos, podríamos ahora sí decir qué es lo que pasó o por qué está existiendo esta inhibición de la producción y por qué se está perdiendo a concentraciones mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera una desorción de las moléculas del inhibidor, promoviendo un incremento en la tasa de producción. Entonces, todos estos aspectos son ámbitos científicos que nosotros podríamos complementarlo. A ver, ¿qué pasó con estas moléculas? Simplemente se alejaron porque tuvieron una mayor tendencia a interactuar entre ellas. Entonces, prefiero juntarme con mis amiguitos que con el sólido. Entonces se fueron y dejaron libre para una futura oxidación. Todo este estudio de corrosión he complementado con otras técnicas, como por ejemplo espectroscopía Raman o difracción de rayos X, que nos permite conocer qué productos de oxidación son los que se han generado. Porque no, la inhibición no es el 100%, ¿verdad? Entonces siempre se ha oxidado cierta parte. Entonces, ¿cuál fue el producto de oxidación? Bueno, en este caso fueron hidroxitas, goetitas y una hematita, ¿verdad? Una alfa-hematita. Entonces son productos de corrosión que se generan cuando en ausencia y en presencia pueden determinar las fases cristalinas que se generan. Bueno, ahí tenemos el artículo científico por si quieren verlo, donde descargan esos datos. Pueden entrar a internet y descargar el trabajo. Bueno, porque no es un ejemplo de un caso de estudio para los inhibidores de corrosión. Asimismo, como nosotros estamos buscando cambiar la transición inorgánica a una química verde, hay que trabajar en eso. Y también nosotros trabajamos en la extracción de inhibidores verdes. ¿Qué? Estos inhibidores verdes, ¿de dónde podemos sacar? Por ejemplo, de las plantas. ¿Por qué? Las plantas, las hojas, los frutos, los pétalos, ¿qué tienen? Tienen fenoles, tienen polifenoles, tienen antioxidantes. Al tener antioxidantes, por definición, antioxidante te puede servir como un inhibidor de la corrosión, ¿verdad? Entonces nosotros podemos buscar diferentes plantas para estudiarlos como inhibidores de corrosión. ¿Cuáles son los beneficios? Son inocuos, o sea, no hay problema con la salud. Son amigables con el medio ambiente porque son biodegradables, son de bajo costo. Imaginen que tenemos una infinidad de ciruelos, de hojas de ciruelo. Bueno, hacemos una extracción sólido-líquido con etanol, metanol, hexano, cualquier exactante y lo probamos como un inhibidor de corrosión. Son renovables, un ciruelo que puedes plantar varias veces, son biodegradables, son abundantes, ¿verdad? En sí, el uso o el estudio de inhibidores de corrosión basados en plantas o desechos orgánicos es altamente beneficioso. Podemos proteger diferentes metales, cobre, hierro, platino, zinc. De hecho,
hay ciertos estudios donde agarran los desechos de los mercados, toda esa fruta, esa verdura que se bota, se agarra, se coloca en un digestor, se hace la extracción y se obtiene un producto que puede ser evaluado como un inhibidor de corrosión. Entonces, ahí tenemos una sustentabilidad. Ya no se está botando, se está recirculando o se está dando un mayor uso, un mayor provecho a algo que es un desecho. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que, bueno, hicimos diferentes trabajos utilizando diferentes plantas. Por ejemplo, acá tenemos un Escitanthus arbutus rei, porque en Chile se conoce como un cacho de cabra, ¿verdad, Jonathan? El cacho de cabra. Hemos hecho con la calanchoe, con el chañar, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sacamos las hojas de cada caso, hicimos una extracción sólido-líquido, puede ser por fermentación o como sople. Nosotros tenemos soples, ¿verdad? Ahora tenemos un sople, le tenemos alcohol y sacamos el inhibidor. Bueno, acá tenemos un procedimiento más o menos general, donde tenemos las hojas, lo sacamos el extracto, lo filtramos, lo evaporamos, tenemos un residuo seco, como lo utilizamos como inhibidor de corrosión. Podemos caracterizarlo por HFLC. No sé si quieren eso habría que averiguar. Bueno, igual hacemos las mediciones electroquímicas para ver si funciona o no funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa? Acá lo que nos interesa es estudiar, conocer nuevos insumos para utilizarlos en la industria. Podemos que, por ejemplo, acá hemos evaluado, por ejemplo, el efecto hidrodinámico sobre la velocidad de corrosión y la dosificación del inhibidor. Bueno, vemos que en general, al aumentar la concentración del inhibidor, la eficiencia aumenta, ¿verdad? Aumenta 86, 76, 89. En general son, digamos, inhibidores de corrosión aceptables, entonces protege. Al tener eficiencias altas, mayores al 70%, protege. Entonces, una hoja, un extracto de hojas, puedo utilizar para proteger una escalera, por ejemplo. Simple, el extracción podemos sacarlo, sí. Tenemos el sople, sí. Tenemos metano, sí. Tenemos etanol, sí. Bueno, acá está la publicación que salió en 2024, creo que es. No. Bueno, así tenemos varios trabajos científicos que hemos hecho. Acá tenemos una revisión de justamente los inhibidores de corrosión en medios salinos. Bueno, ese es el aspecto de protección de materiales, donde obviamente con un curso más particular, más específico, podemos ahondar en profundidad desde el mecanismo de reacción hasta la protección pura. Bueno, pasando ahora a procesos sustentables, porque ahora ya vamos a ver procesos como tal. En este caso hemos visto una fenomenología particular de corrosión. Ahora vamos a ir a procesos como tal. Dentro de los procesos, nosotros podemos abarcar diferentes áreas. Por ejemplo, reducción del dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hacemos con el dióxido de carbono? Electroquímicamente lo descomponemos a monóxido para luego formar, por ejemplo, ¿qué es esto? Etanol. ¿Verdad? Para formar un metanol. Entonces, electroquímicamente podemos ayudar a la descarbonización mundial o a la reducción o al cambio climático, porque acá actualmente tenemos alto CO2, cambio climático, está aumentando la temperatura. Entonces, electroquímicamente podemos ayudar. Tenemos, por ejemplo, la electrólisis alcalina del agua. ¿Para qué? ¿Para qué la electrólisis alcalina del agua? Para generar hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno, combustible, este combustible podemos hacerlo verde. Porque para esta celda electroquímica, ¿qué necesitamos? Corriente eléctrica. La corriente eléctrica verde, ¿de dónde la sacaríamos? Puede ser solar o de una fuente eólica verde, ¿verdad? Ya no estamos utilizando una sustancia fósil. Entonces podemos sacar hidrógeno verde con paneles solares. Bueno, sí tenemos diferentes procesos, como por ejemplo la electrodiálisis para obtener dióxido de litio. Entonces ahí la industria de las salmueras tiene que ver cuál es más conveniente, cloro de litio, sulfato de litio o hidróxido de litio, porque podríamos purificar a través de una celda de electrodiálisis con una membrana de intercambio catínico y aniónico. Tienen otros procesos industriales de electroflotación o electrocoagulación. Por ejemplo, acá nos comentaba que hay problemas a veces sanitarios de las aguas aguas negras, aguas sucias, ¿verdad? Aguas residuales. Entonces, uno de los procesos puede ser la electrocoagulación. Nosotros podemos purificar esas aguas a partir de la electrocoagulación. Tenemos unos ánodos, unos cátodos de hierro para formar unos hidróxidos que van a ir sedimentando y purificando el agua. En términos particular, ahora les voy a mostrar unos ejemplos que hicimos, por ejemplo, en el caso de la electroflotación.
Como su nombre lo indica, la electroflotación, que es lo que queremos nosotros, recuperar un mineral o una especie, en este caso hicimos de asides, de la caolinita y la monteromelita. Entonces hicimos estudios de flotación donde, por definición, la flotación nosotros tenemos una burbuja, ¿verdad?, donde las partículas se adhieren y van flotando hacia la parte superior de una celda de flotación convencional. Bueno, estudiamos voltaje de celda, tiempo de electrólisis, aguantar de la solución, así como una mezcla de átomos. Para ello utilizamos una celda, este caso hicimos una celda de laboratorio. Para eso utilizamos una celda Alemo que utiliza alrededor de máximo 5 gramos de muestra. Una muestra pequeñita. Una celda Alemo, el modelo acoplamos a una fuente de poder con un electrodo de titanio. Entonces nosotros queríamos ver si el titanio es bueno para un proceso de electroflotación o no, ¿verdad? Tal vez nos dice el titanio no nos sirve. El hierro tal vez nos serviría como anodo, no, porque el hierro se te va a oxidar, no te sirve. Entonces nosotros evaluamos nuevos materiales para procesos industriales de tren. Claro, ¿cuál es el problema de las arcillas? Porque estas arcillas son, como les decía, son muy finas, son partículas entre 5 y 50 micrómetros de tamaño. Entonces, una de las problemáticas de la minera es la separación de estas arcillas. Y una tecnología es la electroflotación. Bueno, acá vemos cuáles son las reacciones anódicas, las reacciones catódicas. ¿Por qué? Si nosotros queremos flotar, tenemos que generar burbujas. ¿Qué burbuja vamos a generar? Oxígeno e hidrógeno. Entonces son burbujas porque el oxígeno y el hidrógeno son gases. Bueno, a partir de un estudio donde acá vemos, por ejemplo, sin flotación, y luego vemos cómo la solución con flotación se recupera la máxima cantidad de arcilla. Bueno, aquí hemos hecho diferentes estudios con la montomolinita, no cuesta pronunciarla, la caolinita y una mezcla de ambos. Entonces vemos que diferentes salinidades, diferentes tiempos de electroflotación y diferentes voltajes de celda nos generan estos resultados. La montomolinita tiene una recuperación máxima del 72.68% a 20 voltios de voltaje de celda. Pues ojo, es voltaje de celda, no es voltaje aplicado. Aquí tenemos mucha, y tampoco es voltaje de equilibrio. Entonces aquí tenemos cuidado con esa definición. La caolinita tiene una mejor recuperación y la mezcla, aunque como que no da, tiene una baja recuperación del 67%. Entonces, si nosotros hacemos estudio, lo mejor sería tal vez trabajar con caolinita pura, digamos, o tratar de purificarlo, o tratar de separar la montomolinita de alguna forma de la caolinita. Bueno, estos fueron los estudios o los resultados de la electroflotación como tal. Aquí vemos, por ejemplo, la estabilidad de los ánodos de titanio, porque efectivamente nosotros queríamos saber si el titanio sirve o no sirve como material. Entonces vemos aquí cómo las tasas de corrosión varían en función de la suspensión que utilizamos. Estas son suspensiones. Bueno, en una solución de cloruro de sodio, por ejemplo, la velocidad de corrosión es de 0.069. Se fija que es mucho más alta en comparación a las otras dos. Por ejemplo, si yo estudiaría fácilmente el ánodo de titanio, me puede servir para, sí, efectivamente, separar estos dos elementos de forma aislada, porque fíjense, la tasa de oxidación es 10 veces menor a una solución de cloruro de sodio. Entonces, me sirve. Los ánodos de titanio no se me van a degradar o no se me van a echar a perder, en términos simples, cuando hagamos el proceso de electroflotación. Entonces, son diferentes estudios que nos van a ayudar a diseñar un proceso como tal, porque cuando uno diseña un proceso, tiene que diseñar el reactor, el diámetro, la altura, tiene que diseñar los materiales. Ahora, ¿qué material voy a utilizar? Acero, titanio, platino, cobre. Entonces, evaluando todos esos materiales. Y acá tenemos algunos estudios que nos permiten determinar también el mecanismo de reacción que ocurre en la celda de electrólisis como el ánodo. Vemos que el titanio puro, al actuar como ánodo, se va a oxidar, ¿verdad? Una reacción anódica, recordemos que es una reacción de oxidación. Entonces, a medida que aumente el voltaje de celda, se va a oxidar el titanio 2, el titanio 3 y el titanio 4 hasta formar un óxido de titanio estable. Ponemos óxido de titanio 4, ¿verdad? Estas serían las reacciones anódicas. Las reacciones catódicas obviamente van a ser la generación de hidrógeno como tal. Y a partir de este análisis electroquímico nosotros podemos hacer un análisis de la primera derivada que nos va a permitir conocer los mecanismos de reacción. Como vemos, acá tenemos una transferencia de carga, acá tenemos una transferencia de masa,
Y acá tenemos una transferencia mixta y finalmente tenemos una transferencia de carga por esta parte. Entonces, a partir de la primera derivada de una curva de voltametría, podemos conocer los mecanismos de reacción que ocurren y cuáles son las etapas controlantes de un proceso X. ¿Verdad? Claro, porque nosotros necesitamos saber cuál es la etapa controlante. Bueno, si en el caso anterior pueden revisar el internet y tenemos las revistas. Bueno, acá tenemos otro caso de estudio, donde por ejemplo nosotros queríamos evaluar el rendimiento de un óxido de manganeso, ¿verdad? Para generar hidrógeno. Aquí vamos a meternos algo muy básico de lo que es el ciclo de la operación de los salares, y más adelante lo vamos a ver a detalle. Nosotros tenemos los procesos de extracción. Cuando hacemos la cristalización, primero que sale una alita, segundo primero que sale una silvinita, finalmente sale una canalita y al final, lo último que sacamos es la bischofita. Esta bischofita, a nivel industrial, nosotros tenemos pilas y pilas apiladas en los techos. De hecho, esta bischofita se utiliza como para pavimentar, bueno, no para pavimentar, sino se utiliza como un residuo para tener caminos. Al ser resistente, estable, nosotros lo utilizamos como para diseñar caminos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nosotros queríamos evaluar el óxido de molibdeno en la generación de hidrógeno. Claro, ¿cuál fue la novedad de este estudio? La novedad fue muy interesante porque el óxido de molibdeno es un material muy atractivo como cátodo. En otras palabras, sirve para generar una reacción de reducción. ¿No? Entonces, para hacer una reacción de reducción, me puede servir para generar hidrógeno. Obvio. Entonces, ¿cuál fue la novedad? Utilizar este óxido de molibdeno en soluciones hipersalinas. Porque la bischofita, ¿qué es? Tiene una salinidad tremenda. De hecho, son cristales casi puros. Que son sales de descarte de la industria líquida. Entonces, nosotros queremos valorizar algo que está botado ahí. Entonces, queremos ver cómo podemos valorizar esa bischofita. Aparte para diversificar la economía nacional, regional o mundial. Entonces, utilizamos óxidos de manganeso que demostraron tener una buena eficiencia y pensamos que puede ser un buen candidato para generar hidrógeno. Hay estudios electroquímicos, estudios de SEM, de microscopía SEM, estudios de difracción de rayos X, y finalmente los estudios electroquímicos, donde hicimos una comparación en cloro de sodio, bischofita, una solución de cloro de sodio, del óxido de molibdeno, cloro de magnesio, la bischofita natural. Que utilizamos polvos de óxido de molibdeno como un electrodo de trabajo. Acá tenemos los resultados electroquímicos, donde vemos, por ejemplo, que en cloro de magnesio vemos que existe una respuesta muy baja en la reacción catódica. ¿Cuál es la verde? La verde es en cloro de sodio. También tiene una baja corriente, en otras palabras, pero vemos que la bischofita, esta línea azul, tiene una corriente más grande en comparación a las otras dos. Al tener una corriente más alta, por la ley de Faraday, ¿qué nos diría? Que la masa también es más alta, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que, claro, si tengo más corriente con este material, voy a generar más hidrógeno en comparación a utilizar, por ejemplo, una alita, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo un resultado que nos dice este óxido de molibdeno puede servir para valorizar un producto de descarte, que tranquilamente está botado. Bueno, a partir de eso nosotros hacemos un ajuste no lineal numérico para determinar cuáles son las reacciones principales. Tenemos la reacción del hidrógeno, la reacción del oxígeno y obviamente la oxidación del óxido de molibdeno. Ahí vemos que los parámetros electroquímicos nos dieron esto. Uno de los parámetros cinéticos que se utiliza para diferenciar si un material catódico es bueno o malo es lo que se denomina la pendiente de Tafel. En este caso, la pendiente de Tafel para el hidrógeno. Vemos que las pendientes de Tafel son menos 471, menos 68 y menos 178. Estas ecuaciones, ¿cómo se modelan? Con la ecuación cinética electroquímica de Butler-Volmer. Entonces, analizando esta ecuación, ¿verdad? Si la pendiente de Tafel es baja, ¿eso qué significa? Que la corriente es alta, ¿verdad? Porque significa que es inversamente proporcional. Entonces, si la pendiente es baja, entonces la corriente va a ser alta. Entonces, veo los resultados, ¿cuál es más bajo? La bischofita. Entonces, ¿qué significa eso? Que el óxido de molibdeno funciona para generar hidrógeno utilizando bischofita. Acá, en las conversaciones que teníamos, puede ser un caso de estudio muy interesante utilizando óxidos de zinc.
o perdón, óxidos de estaño, que no se han estudiado. Acá tenemos estaño nosotros abundante, entonces podemos hacer un estudio similar con óxidos de estaño para ver si puede ser un buen candidato como material catódico para generar hidrógeno, ¿verdad? Bueno, ese es un caso de estudio que igual está publicado en una de las revistas. Bueno, no da tiempo. Bueno, de hecho hemos hecho muchos más trabajos, por ejemplo, en el reciclaje de chatarras de hierro. La industria del acero, la industria del hierro, deja botado ahí chatarras de hierro una escalera de acero, está botada ahí, está contaminada. Entonces, utilizar esas chatarras de hierro para un proceso de producción de cobre muy interesante, porque a partir de esos resultados, que no puedo difundirlo mucho, sale una patente industrial, ¿verdad? Bueno, este está en proceso de patentamiento, donde obtuvimos cobre metálico de alta pureza, alrededor del 90-95% de ley, en alrededor de más o menos 2 minutos. En 2 minutos ya teníamos polvos de cobre con una ley de alrededor del 90-95%. En 2 minutos, con este proceso. ¿Utilizando qué? Basura. El reciclaje de chatarras de hierro, ¿qué es? Basura. Tiene una patente industrial. Bueno, sí, tenemos otros tipos de trabajo donde hemos utilizado baterías de concentración de mezcla entrópica. Una mezcla entrópica o una batería de concentración es una celda electroquímica como tal, donde la energía que se genera es a partir de un gradiente de concentraciones. En los lados tenemos una solución diluida, o luego finalmente se combina con una solución concentrada, y ese gradiente te genera energía eléctrica. Bueno, sí hay muchos estudios que hemos hecho. Bueno, para ello igual necesitamos materiales anódicos y materiales catódicos. Para ello nosotros hemos sintetizado, y tampoco es difícil, hemos sintetizado lo que se llama azules de Prusia, que son cianatos de diferentes metales. Podemos hacer un cianato ferro con cobre, con níquel, con estaño, con zinc, y se evalúa, por ejemplo, en ese tipo de casos para generar energía eléctrica a partir de un gradiente de concentración. Bueno, en el caso del litio, obviamente, ¿cuáles son los retos actuales? Los retos actuales es buscar nuevos materiales catódicos y anódicos que sean más sustentables y seguros. ¿A qué me refiero? Que el litio tiene que tener una mayor absorción en el ánodo, digamos, durante la carga, y una mayor desorción durante la descarga. ¿Eso que nos permite? Un mayor tiempo de vida útil de una batería. Si tiene mayor ciclaje, tiene mayor capacidad de ciclaje, realmente mejor. ¿Cuáles son los actuales retos que la literatura o que la industria está utilizando? Es utilizar silicio puro como ánodo, carbono, grafeno, óxidos de titanio, sulfuros metálicos. Hay un estudio que nos muestra que la pirita como tal puede servir para generar una batería litio-sulfuro de hierro. Pero claro, imagina una pirita que está botada acá, tenemos punto. Puede servir para utilizar baterías. Y obviamente los cátodos, que son complejos no estequiométricos, y se pueden sintetizar, sí. Entonces el reto es buscar nuevas aleaciones, nuevos materiales. En vez de cobalto, ¿qué pasa si le ponemos estaño? Hay que evaluarlo, hay que estudiarlo. Puede ser más, puede ser menos, todo eso. Bueno, ¿cuáles son los cambios en elecciones futuras? Sabemos que los procesos químicos y metalúrgicos tienen una relación directa con la electroquímica. Muchos de los procesos son fenómenos electroquímicos de intercambio de electrones. Entonces, bueno, en los últimos años se están explorando diferentes soluciones sustentables. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos se están agotando y todo lo que era desecho ahora tenemos que volver a utilizar, ¿verdad? Tanto en procesos electroquímicos como en la ingeniería de materiales. Bueno, sin embargo, existen retos. No todo está libre, está gratis, está hecho. No, hay retos que la ciencia y la investigación, la ingeniería tiene que resolverlos. Uno de esos, bueno, un apoyo a esos, como vimos un trabajo anteriormente, es la simulación molecular, los análisis teóricos. Un análisis teórico teóricamente nos puede decir, ¿sabe qué? Te conviene trabajar con este metal, ¿por qué? Porque la interacción es mayor, teóricamente, antes de hacer la prueba. Entonces, ¿eso qué te ahorra? Dinero, tiempo, pruebas, no te ahorra mucho. En términos de la investigación, necesitamos un mayor entendimiento de los mecanismos de las reacciones que ocurren dentro del sistema. En la batería de litio, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se descargó? ¿Por qué explotó? ¿Verdad? Porque se acuerdan de una temporada los celulares Samsung, no podían subir al avión. ¿Por qué? Se conmocionaban, explotaban. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y obviamente, en el ámbito industrial, la escalabilidad. Hay que hacer un análisis tanto técnico-económico para que se valide ese estudio a nivel industrial.
Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta?